Ajá, ahora sí. Ahora vamos a comenzar con el tema oficialmente de el tema 2. Ajá. Las principales fuentes literarias religiosas del judaísmo, lo que es la Torá, el Tanaj, Talmud, Mishnah, Shulchan Aruch, la Halajá como forma de analizar la Torá a nivel práctico. Vamos a comenzar con el Tanaj. Ajá. ¿Alguna duda o comentario que quieran aportar? No, está bien. Oscar, Continuamos. Oscar, No, no, bien, tranquilo. Bien, voy entendiendo. ok, si tiene algún comentario o duda, levante la mano. Bien. Ok. Tanaj es el libro sagrado de la historia del pueblo judío, compuesto por 3 libros, entre ellos la Torá, libro sagrado principal con los libros de Génesis hasta Deuteronomio, los Nevi'im, que van desde el libro de Josué hasta Malaquías, y los Ketuvim, escritos históricos y filosóficos de sabiduría, desde Salmos hasta libros de crónicas. En el mundo cristiano se le conoce al Tanaj como Antiguo Testamento. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre la versión católica y la versión protestante. Para la comunidad católica, el Antiguo Testamento lo componen 46 libros. En cambio, la comunidad protestante incluye lo que sería, vamos a subir un poquito más sin el apoyo protestante, incluye, vamos a ver, debe salir un momentico, ajá, la comunidad protestante, ajá, vamos a ver que a veces se pone un poquito complicada, ajá, ok. La comunidad protestante incluye un poquito menos, porque omite los libros conocidos como deuterocanónicos. Cuando me refiero a libros deuterocanónicos, se refiere a los libros de Judith, a los libros de Tobías, a los libros de deuterocanónico de Esther y los libros de los Macabeos, para la versión católica. Me imagino que los que son líderes religiosos conocen lo que es la Biblia como tal, los libros que lo componen. Yo no soy líder. Bueno, no se preocupe. Les voy a dejarle como tarea diaria por un año. Sí, Me leen la sí. Biblia por un año, Ujú. desde Génesis hasta Apocalipsis, por un año. Sí, ya lo había dicho la clase pasada. Ajá. Y Oscar, usted escuchó, ¿no? Que del reto que les estoy invitando. Sí, sí, por supuesto que ya lo he leído como 3 o 4 veces, pero sí, sí, con mucho gusto lo vuelvo a hacer. ¿Cómo no? Por un año, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta los momentos de las diferencias entre el Antiguo Testamento versión católica y versión protestante? No, Yo quiero no. saber cuál es, Ajá. yo sí quiero saber cuál es el libro de los Macabeos. Bueno, Ana, ¿tú has escuchado la Biblia católica? No. Bueno, las librerías católicas venden su versión de la Biblia. Los libros de los Macabeos son los libros que están dentro del Antiguo Testamento, versión católica. En el libro de los Macabeos se narra básicamente cuando Israel estuvo bajo dominio greco-sirio, cuando se narra la historia de la rebelión macabea contra el dominio seleucida. Y desde donde viene la celebración de Hanukkah. Aunque no se incluye en la versión protestante, sí se incluye en la versión católica. Ah, por eso no sabía. De iguales maneras, si quiere, esta semana yo les envío el calendario con las lecturas diarias de un año y también para enviarles con Bliner significa sin voto alguno, lo que serían las divisiones católicas y protestantes del Antiguo Testamento, ¿vale? Bueno, Oh, gracias. perfecto, ajá. Ahora yo les pregunto, ¿en qué idioma, sin leerme la diapositiva, por favor, en qué idioma fueron escritos los libros del Antiguo Testamento? ¿Quién sabe? Ana, ¿qué opinas tú? ¿En qué idioma fueron escritos los libros del Antiguo Testamento? En el idioma castellano. Va, nosotros lo encontramos en No, pero hebreo, en hebreo, ajá. pero Oscar, digamos del antiguo. ajá. Oscar, ¿qué opina usted?
Bueno, lo que sucede es que nos tendríamos que poner de acuerdo a partir de qué punto, porque Claro. están escritos y traducidos también al griego, en fin. Claro, eso es Eso, correcto. En la época de Moshe Rabbeinu fueron escritos en hebreo antiguo, obviamente. Los otros libros fueron escritos en arameo durante la época del exilio babilonio. Y cuando el dominio del imperio helenístico de Alejandro Magno llegó a la región, es cuando se traduce la Biblia a la Septuaginta, a la versión griega, que se le conoce hoy en día como Septuaginta, que ahí es donde vienen las versiones en latín y las versiones católicas de la Septuaginta. Mientras que la versión protestante procede de lo que es la versión hebraico-aramea del Concilio de Yafné. Pero eso no significa de que se desmerezca. De paso, hoy en día la comunidad católica está sacando lo que es la Biblia, la versión católica, pero del hebreo directo, es decir, la traducción al griego. Porque en la época de la dominación greco-siria en el Medio Oriente, incluyendo Israel, esa traducción no fue hecha como de cierta forma voluntaria. Fue una traducción forzosa, es una traducción a la fuerza, como para hacer como obligarlos a traducir la Biblia a otro idioma para que la gente del común la conozca. ¿Me explico bien? Sí, y al traducirla también cambia a veces el significado digamos, la fuente base, digamos, de lo que quiere expresar. Claro, eso es correcto. De paso, yo les voy a hacer una pregunta así como de tipo cultural. ¿Ustedes conocen el pueblo de los samaritanos? De la parábola del buen samaritano, de la mujer samaritana, del encuentro con Jesús. Sí, Ok, los samaritanos o los shorminim en hebreo de hoy en Israel es la versión samaritana antigua de la Torá, sin la traducción al griego. Es decir, conservan el hebreo, pero con ciertas transpolaciones idiomáticas del arameo de la región. sí. Me explico, ¿no? Me explico bien. Oscar, ¿tienes alguna pregunta o comentario que quieras aportar? lo interesante sería dejar claro también que cuando se traduce del hebreo al griego, no tan solo se introduce también la cultura griega dentro de la traducción. Claro, eso es verdad, y no solamente eso, ahí es donde sale la comunidad de los helenistas, que eran judíos asimilados a la cultura griega. Es decir, miembros de la comunidad judía, pero que aceptaron como suya la cultura griega. Como diría en mi añorado país Venezuela, qué mantequilla. Ok, seguimos. Ok, la división de los libros que lo componen. La Torá, el primer libro, la Torá. La Torá se le conoce también como Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros, que van desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros se les compone como la Torá. O en hebreo, que es Bereshit, que es Génesis, Shmot, nombres, Vayikra, Levítico, Bamidbar, en el desierto, y Devarim, palabras, Deuteronomio, que es donde básicamente da la historia desde Adán, pasando por el periplo del patriarca Abraham, el periplo de José, cuando es virrey de Egipto, el de los sueños, y el comienzo de la estancia de los israelitas en Egipto. Éxodo, que va desde la estancia de los israelitas, casi que forzosa la esclavitud en Egipto, hasta lo que es su salida de Egipto y lo que sería los primeros años en el desierto. El Levítico básicamente son las leyes sacerdotales, Número, que son los censos israelitas después de varios acontecimientos bastante dolorosos, y Devarim, que son como un resumen de los libros anteriores. ¿Algún comentario o pregunta? No, está bien explicado y aparte lo vemos acá Perfecto. digamos, en la Oscar, video. Oscar, No, correcto. perfecto. Quiero hacer un pequeño tip cultural. Las sinagogas, desde Sijat Torah
hasta el año, hasta Rosh Hashanah, ellos leen lo que se llama porciones de la Torah llamada Parashá, que es donde que se lee desde Génesis hasta Deuteronomio, cada porción de la Torah correspondiente a un Shabbat. Si quieren, yo les envío también el calendario de lecturas de Parashot de las comunidades judías creyentes de Jesús y comunidades judías mundiales, en las que ellos cada sábado tienen una porción que ellos leen en su sinagoga. ¿Les parece? Sí, ¿Y perfecto. esto ya está estipulado o surge en el momento la No, porción de la palabra que leen? eso está estipulado, pero hay una peculiaridad. Están los dos tipos de estipulaciones. Está la estipulación según el rito de Babilonia, que es por un año, y el rito de Palestina romana, que eso está para 3 años. Es decir, que supongamos, para los que siguen el rito babilonio, ellos leen la Torah desde Génesis a Deuteronomio un año, cada Shabbat. En cambio, los del rito palestino o israelí o de Jerusalén, leen desde Génesis a Deuteronomio por 3 años. Y cada 3 años tienen un festival muy bonito, que es cuando reinician la lectura de la Torah. Y esto viene desde años, porque ahora me viene a la mente cuando Jesús fue a la sinagoga y leyó Isaías. Claro. ¿Y eso ya está estipulado? Eso ya está estipulado de hace miles de años. Eso lo que pasa es que el rebe Yehoshua, o Yeshua, que cuando leyó el libro de Isaías, estaba leyendo una porción de un Shabbat para ese momento. Ah, De igual, Perdón. ajá. qué interesante, ¿eh? Oscar. Sí, digo, de cualquier manera hay que tener mucho cuidado porque la lectura que hace Jesús de Isaías, eso puede ser un agregado del evangelista. Puede porque ser. la idea del evangelista es proponer a Jesús como el Cristo, y entonces toman muchas cosas del Antiguo Testamento para ponerlo en boca. Claro, eso es verdad. Me parece muy bien, muy buena su acotación, Oscar. Pero como para que usted sepa, para que ambos sepan de que en la sinagoga, cuando se lee la Torah desde Génesis a Deuteronomio por un año, con su porción de la Torah y su porción de los profetas llamada Haftarah. La Haftarah es usualmente porción de algún libro histórico o algún libro profético que esté consono con la porción de la Torah. ¿Qué le pasó? La porción de la Haftarah se introdujo en la época de los macabeos, porque una de las leyes de la época del dominio greco-sirio que les impuso a los judíos era, si tú estudiabas Torah, eras estabas literalmente muerto si estudiabas Torah durante la dictadura greco-siria en la región. ¿Me explico? Sí. Vamos a traspolarnos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Imagínense una dictadura desagradable. Imagínense una dictadura que prohíba estudiar la Biblia. ¿Qué hace la comunidad de creyentes en Dios al respecto? Como hizo Daniel, que le prohibieron muchas cosas, sin embargo, él no veía las dificultades y no veía a su Dios. Oscar, ¿qué opina usted? Y bueno, un caso concreto de lo que está planteando es Cuba, que durante mucho tiempo se le prohibió el ejercicio de la religión. Claro. A los cubanos, pero conozco perfectamente bien la experiencia. Y bueno, los cubanos podían, en los sótanos de su casa, podían practicar. Claro. De paso, hay una costumbre en Hanukkah, que eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a las festividades, una festividad judía de Hanukkah, en las que los niños en su casa, así de manera secreta, estudiaban la Torá. Pero cuando venían los soldados romanos, ¿qué hacían? Los soldados griegos, ¿qué hacían? Perdón, los soldados griegos, ¿qué hacían? Escondían la Torá y se ponían a jugar unas perinolas que se llaman dreidels y fingía que estaban apostando. Es decir, en su casa estudiaban la Torá de manera calladita y cuando venía un soldado, fingía que estaban en los vicios del dominio greco-sirio. Y bueno, en Alemania, en el tiempo de Hitler, el catolicismo utilizaba a los niños para poder llevar la comunión a las distintas casas. Claro. Me imagino. Y ahorita en China,
también hay, en varias regiones hay prohibición de estudiar la Biblia, al Sí. punto de que han destruido iglesias, han destruido comunidades, congregaciones donde se estudia la Biblia, con tal de quitarles el derecho de estudiar la Biblia, de conocer la palabra de Dios. Sí, sí, así es. Y Sí. de paso, hay un evangelista que evangelizó a una comunidad completa con una página rasgada de la Biblia. Con una página, una sola. Es decir, con una partecita de la Biblia, casi que evangelizó a toda la gente. ¿Y cuál es esa palabra? Es una página del Nuevo Testamento. Si quiere yo buscaré ese artículo, que es un caso bastante interesante. Claro que el final fue un poquito bastante trágico, porque la persona que la ejecutaron porque desobedeció, bueno, según allá en esa dictadura, desobedeció una ley. Sí, pero Por lo- para eso están los siervos, digamos, de Dios, para padecer también. Claro, Desde el tiempo antiguo que son perseguidos, pero bueno, nosotros claro. sabemos que tenemos que transmitir porque nosotros es lo que queremos es eso, de que se expanda, digamos, lo que es la palabra de Dios No, a claro, las personas que no la conocen. claro, incluso en Israel hay una situación con la parte de misionerismo de la palabra bastante compleja. Para la comunidad judía ortodoxa, ellos están en contra del misionerismo cristiano hacia los judíos, porque según ellos temen de que ellos, según la ley alágica ortodoxa, si un judío acepta a Jesús como su Mesías, ya pierde su condición de judío. Para la Claro, ortodoxa, aló, claro. Pero este hecho que está planteando viene ajá, aproximadamente a partir del año 70 después de la destrucción del templo. claro. Claro, es verdad, y de paso hay una peculiaridad, como dijo el rabino Alfredo Goldschmidt. Con Jesús, el proselitismo y el judaísmo se acabó. Es decir, con Jesús de Nazaret, con su ministerio, que él trajo la palabra de Dios a la humanidad y al pueblo de Israel, ya se acabó de que todos los judíos salían a predicar la palabra, la Torá, a los otros pueblos. Pero el judaísmo como tal no rechazó a los conversos, como se está planteando hoy en día. ¿Me explico? No, no entendí. Ajá. Y hoy en día, porque aquí en Latinoamérica está habiendo un resurgir del judaísmo bastante interesante. Muchos descendientes judíos están volviendo al judaísmo, sea por la vía judío-mesiánica, sea por la vía de las comunidades emergentes, o sea bajo una guía rabínica, o sea, como dice, por su cuenta. Hasta el punto de que incluso en Brasil se está planteando el auge de la comunidad samaritana, de los hebreos samaritanos, de lo que les planteé hace minutos atrás. Sí. Al punto de que muchos latinoamericanos no se extrañan de que se conviertan o al judaísmo o al islam. ¿Por qué? Porque ese fenómeno. Muchos son descendientes de Anusín forzados a convertirse a la fe cristiana católica o de moriscos musulmanes conversos a la fuerza a la fe cristiana católica. ¿Algún comentario, pregunta que quieran aportar? Sí, una pregunta. Ajá. ¿Por qué en el tiempo de Jesús los samaritanos no eran considerados judíos? Hay un caso muy interesante, que solo si quieres voy a plantear al rabino Edwin dar una clase exclusivamente sobre ese pueblo. Pero les voy a dar un adelanto, señor Oscar. Los samaritanos, como pueblo, es una mezcla de judíos con babilonios y persas. Es decir, son judíos a nivel religioso, pero mezclado con creencias de Babilonia y Persia. Y los samaritanos, al contrario de los hermanos judíos, son de las tribus del norte, que se asimilaron a la cultura asiria. Y muchos de sus samaritanos no consideran a Jerusalén como ciudad sagrada, sino la ciudad de Siquem, lo que es hoy Nablus. Y los samaritanos de hoy en día son los que guardan lo que diríamos el judaísmo antiguo, el judaísmo, diríamos, primitivo, de la época del primer templo. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto.
Entonces, eso lo vamos a ver con un poco más de profundidad, lo que es el pueblo samaritano a la luz de la Biblia. De paso, hoy en día, muchos samaritanos están enseñando a los sacerdotes judíos las técnicas de sacrificio de animales para cuando se reconstruya el templo de Jerusalén. ¿Qué le parece? Como diría aquí en Venezuela, una ñapa. Perfecto. ¿Algún comentario o pregunta, Ana? ¿Y por qué ellos enseñan sobre los sacrificios? Ajá. Porque, digamos, siempre lo practicó en el judaísmo, digamos. En la ¿No? época, Y entonces, ¿por qué los samaritarios ellos le enseñan ahora a los... porque los samaritanos son los que preservaron los rituales antiguos y los protocolos del sacrificio que se hacía en la época del templo. Son los que lo preservaron, a pesar de su mezcla con los babilonios y persas. Me expliqué, Ana. Si quieren, de igual manera, próximamente yo voy a plantear al rabino ese tema. Claro, Okay. porque los rabinos también hacen ese ritual. Bueno, más que todo en la comunidad, entre los judíos ortodoxos hay un ritual que se hace ante Yom Kippur que se llama capará, que es que ellos sacrifican una gallina o un gallo como una especie de sacrificio de expiación por los pecados de la persona. Pero recuérdate que en la época de Abraham se hacía sacrificio como una especie de ofrenda a Dios. ¿Me explico? Ajá. Cuando se destruyó el segundo templo, ahí es cuando los sacrificios dejaron de tener efecto. De paso, hay una historia del Talmud que se menciona que en la época del templo se hacía el sacrificio del macho cabrío en Yom Kippur. Y que cuando una cinta llena de sangre se volvía blanca, significaba que los pecados del pueblo fueron perdonados. Después de la muerte de Jesús de Nazaret, esa cinta jamás volvió a estar blanca. Jamás. ¿A qué se refiere con ese fenómeno? Quizás que Dios no les perdonó los pecados o que ya el sistema de sacrificio ya no estaba dando resultados. Y que la mejor forma de sacrificio, de acuerdo a nivel cabalístico, era el rezo de labios y de corazón. ¿Me explico? Sí, Entonces, después del sacrificio de Jesús, ¿ya no realizaron los judíos más, no hicieron más el ritual ese? Mira, de lo continuaron hasta la destrucción del templo. Cuando se destruyó el templo, ya no se puede hacer más sacrificio porque ya el templo estaba destruido. Y en el concilio de Yafé es cuando comenzó a legislarse de que al no haber sacrificio, se sustituyen los sacrificios por la plegaria, la oración. Oscar, perdón, pero en virtud de lo que dice la señorita, me gustaría a mí dejar claro alguna cosa. No sé la postura de ustedes. Yo voy a plantear mi creencia. Cuénteme. La señorita nombró como sacrificio la muerte en cruz de Jesús. Y para mí eso es una alteración bíblica o una apuesta después. Lo que no tenemos que olvidarnos es que el primer evangelio escrito por Marcos es por allá, por los años 50, 60 después de la muerte de Jesús. Claro, y ya para ese momento todavía, hasta cierto punto, se hacían los sacrificios en el templo, todavía. Claro, pero no habría que tomar la muerte de Jesús como un sacrificio, sino como un asesinato. Claro, eso es verdad, porque en el libro Al-Dayabar, que yo le mencioné, señor Oscar, que es la biografía humana de Jesús, ¿por qué los romanos consideraban a Jesús una amenaza? ¿Por qué? Claro. ¿O qué los romanos consideraron a Jesús una amenaza? Los dos. Los romanos. Los romanos. Los romanos lo tomaban como una amenaza política y bueno, todos los fariseos, los doctores de la ley de entonces lo tomaban como una amenaza religiosa. Claro. Bueno, una amenaza al status quo para ese momento. Exacto. Sí. Pero miren lo que le voy a plantearle, las dos cosas. En el Al-Dayabar se menciona que Jesús fue visto como una amenaza política al status quo de Roma.
Sí, Pero sí. para Toldo Yeshu, que es diríamos, la parodia de los evangelios, él dice de que Jesús fue sentenciado a muerte por la reina Alejandría Shalminón porque llevó al pueblo de Israel al mal camino y practicó hechicería y brujería. Que eso lo vamos a ver en el tema de Jesús en el contexto histórico. Ajá. Pero su planteamiento es válido. ¿Ok? ¿Algún otro comentario antes de pasar a la otra diapositiva? Y No. yo todavía tengo la postura de que sí que fue un sacrificio, porque si él varias veces en la lectura de los evangelios pasó entre los fariseos y pasó entre los escribas y desapareció, él podía haberse escapado también, pero sin embargo él mismo se entregó, y eso sí es un sacrificio. Bueno, está bien, yo respeto la idea, pero no tenemos que olvidarnos de que en torno a la figura de Jesús, cuando nos referimos a Jesús Nazareno, el hombre, no el Cristo todavía, sino el hombre, Claro. tenemos que darnos cuenta que en torno a esa figura hay muchas cosas que son leyendas y hay muchas cosas que son históricas verdaderamente. Claro. Para poder hablar concretamente sobre el tema, por ejemplo, que desapareció, que el beso de Judas en el rostro de Jesús para que los otros conocieran que Jesús era Jesús, hay una leyenda típica que dice que Jesús tenía la capacidad de transformarse en distintas figuras, como fuera un niño o una mujer o un hombre. Pero bueno, eso no está comprobado. Bueno, ese es un planteamiento muy interesante, señor Oscar. De paso, en el Islam, en la fe islámica, en el Evangelio de Bernabé, se menciona un aspecto muy interesante, en las que Jesús tenía la capacidad no solamente de transformarse, por ejemplo, en lo que usted plantea, sino también la capacidad de cambiar rostro. En el Evangelio de Bernabé, en el Islam menciona de que Jesús no murió en la cruz, sino de que fue Judas en su lugar. Es decir, que Alá transformó a Judas con el rostro de Jesús, y ahí es cuando le dice, como dice, lo llevaron le dieron un palo al pobre de Jesús hasta ya sabemos dónde pasó. Sí, sí. Y como Sí, lo he leído el Evangelio. Y como diría Oscar Llane, que fue un reportero muy famoso aquí en Venezuela, que su memoria es envejecida, así son las cosas. Vamos a seguir con la próxima diapositiva. Ketubín, los escritos. Básicamente, los Ketubín son los escritos de carácter histórico, filosófico o de carácter poético. Los salmos son los más famosos a nivel poético. Los proverbios son los más famosos en lo que es a nivel de filosofía de vida. El libro de Job, ya sabemos la historia de Job, el que soporta las calamidades, que soporta todas las penalidades. Pero hay una peculiaridad con Job. Se menciona en unos midrashim que Job no era judío, que era un profeta árabe. Job. ¿Qué les parece ese planteamiento? Que Job no sea hebreo, sino que sea árabe. Es la primera vez que lo escucho, pero bueno, lo acepto. Bueno, eso es una antigua tradición. El Cantare Cantare, que es obviamente un poema de amor, es decir, como una canción romántica dentro de la Biblia, imagínense. Claro. Ruth, la famosa historia de Ruth la Moabita, la que se convirtió a la fe de Israel. Las Lamentaciones, que es un poema de elegía, como una especie de poema funerario, cuando la destrucción del templo. Eclesiastés, que es otro libro filosófico, el libro de Esther, que narra la historia del pueblo judío bajo dominio persa. Cuando un ministro, Amán, trató de exterminar al pueblo judío del imperio persa, pero como bien diría que en Venezuela, se le salió el tiro por la culata y el que salió más perjudicado fue Amán. De paso, en la festividad de Purim se lee ese libro de Esther. En la festividad de Purim narran la historia de esa historia, que esa la vamos a ver cuando analicemos las festividades. ¿Algún comentario o duda? No. ¿Oscar? No.
Ahora, ahora el libro de Daniel. Para los que ustedes consideran el libro de Daniel histórico o profético. El libro de Daniel. Ajá. ¿Cómo lo consideran? ¿Histórico o profético? Es profético para mí. Bueno, para el canon judío es histórico, porque narra precisamente, además de las profecías, el contexto judío bajo dominio persa. Como una tradición entre el imperio babilonio y el imperio persa. Y el libro de Esdras, que es de Esdras y Nehemías, que narra cuando se estaba constituyendo del hebraísmo sin base a un judaísmo rabínico ya un poco más con más cimentado de bases. Y los libros de crónicas, que son los libros de crónicas y de reyes. ¿Algún comentario o duda que quieran aportar? No. Ok. Ahora vienen los proféticos van desde Josué hasta Malaquías. Ahora vamos con el Talmud. Ajá. El Talmud, que es la obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías y tradiciones, costumbres. Es decir, es la que constituye la base jurídica religiosa del pueblo judío. Y es más, para algunos rabinos dicen de que el Talmud es la Torá oral. Es decir, la Torá que explica a la Torá. ¿Me explico? Sí, esa era mi duda. ¿Cuál era la Torá oral? La Torá oral es como la forma práctica de la Torá, que según los rabinos están compiladas en el Talmud. Quiero hacer una acotación también en ese aspecto. El judaísmo caraíta, que es una rama del judaísmo que no está de acuerdo con el Talmud, el judaísmo caraíta plantea de que el Tanaj es la fuente autoritaria de las leyes religiosas y jurídicas del pueblo judío. En cambio, para los caraítas, el Talmud es un agregado que no tiene legitimidad religiosa para su comunidad. Pero para las comunidades rabínicas, que pueden ser las ortodoxas, reformistas, conservadoras, sí tiene legitimidad jurídica religiosa. Ahora. No sé cómo le llaman ustedes. Nosotros en mi religión le llamamos hermenéutica a eso. Puede ser hermenéutica, pero también implica lo que es la discusión jurídica, la discusión religiosa y civil, pero basada en la Torá. Bien. Ajá. Ahora, en el judaísmo rabínico, el Talmud tiene dos versiones. La versión de Jerusalén, que es la más corta y concisa, y la de Babilonia, que es la más larga y extensa, y la más utilizada por todas las comunidades judías de hoy en día. Y se compone de 63 libros en 6 tomos. Y cada tomo implica un asunto que analiza desde el punto de vista de la Torá, que va desde asuntos de agricultura, asuntos de matrimonio, asuntos de los votos nazareos, asuntos jurídicos y asuntos religiosos. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y todas están escritas en arameo, en la que se explica la parte torática, la parte religiosa del pueblo judío. ¿Algún comentario o pregunta que quieran aportar? O sea que Jesús no sería Jesús Nazareno, sino Jesús Nazareo. Recuérdate que pudiera ser, porque recuerda que no es lo mismo nazareno a nazareo, porque nazareo era un voto de la Torá en las que la persona se apartaba de ciertos vicios para mejorarse a nivel espiritual. Algo así como una especie de sacerdocio alternativo. Porque recuerda que el sacerdocio judío en esa época estaba compuesto por la tribu de los levitas, que era un sacerdocio hereditario. Es decir, si un niño nacía de una familia Cohen o Leví, sea niño o niña, tenía el linaje sacerdotal hasta el día de su muerte. Y si era niño o varón, era sacerdote, no importa la decisión que tome. Tiene que ser sacerdote por el honor de la familia. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. Aquí está. Estos son los libros que esta lista son los tratados, los libros, los volúmenes que compone el Talmud, que son Seraí, que es la parte de la agricultura,
Moer, que son las festividades, Nashi, caso de las mujeres y vida matrimonial, Siki, que son los daños, la parte civil o criminal, Korashi, que son la parte relacionada con el culto del templo de Jerusalén, y las leyes de Tohorot, o pureza relacionada con la pureza ritual. Pero basadas en la Torah. ¿Algún comentario o pregunta que quieran aportar? No. Perfecto. No. Ahora, ¿qué compone el Talmud como tal, la parte literaria? La Baraita. Básicamente la Baraita son análisis de rabinos que no estaban incluidos dentro del Talmud, pero que se incluyen posteriormente. La Gemara, que es como la finalización del análisis de los rabinos de cada situación que atañe a la Torá. Y la Haggadah, que son más que todo la parte de texto de exégesis neomilética, ética histórica, en lo referente a una temática del Talmud, en la parte legal o en la parte religiosa. Y la Halajá, que es la parte práctica del judaísmo. Por ejemplo, hay un versículo del Shema Israel que dice, y las escribirás en los umbrales de tu casa, en la frontera de tu frente, y los tendrás como en tus brazos, y los escribirás en el umbral de tus casas y tus portones. ¿Cómo tú pondrías en práctica ese versículo? ¿Cómo? ¿Alguna respuesta? Y lo que pasa es que estoy escuchando muy cortado, pero Bueno, te lo explico. Y eso es lo que utilizan al orar, que se colocan ese lazo en el brazo y los también tefilín. los tefilín. Los tefilín. Eso es la forma práctica de cómo poner en práctica ese versículo. Lo colocarás como diadema entre tus ojos y cómo